Ya la porque estoy como grabando, somos gracias, poquitos Cami. y... Gracias. Ahí va. Ya me había olvidado, estaba pensando cuándo empezar a grabar. Me olvidé, perdón. Bueno, un poquito se perdió de la clase, pero bueno. Lo que les decía es que la sociedad estamental, el sujeto por sí mismo, digamos, mejor dicho, la definición del sujeto va a estar imbrincada o relacionada con el lugar de pertenencia de ese sujeto. ¿Ok? Y esa sociedad estamental, que en el medioevo europeo, obviamente va a estar vinculado con la nobleza, con la pertenencia a determinados grupos, en función del origen de sangre. ¿Ok? La sociedad colonial, que eso es algo que en general no suele mencionarse, pero la sociedad colonial en realidad es casi una consecuencia de las sociedades medievales. Obviamente que hay transformaciones, porque esta sociedad colonial que nosotros trabajamos ya está matizada por el Renacimiento y han sucedido transformaciones profundas, y por lo tanto la sociedad del siglo XVIII americano no es exactamente la sociedad del siglo XIII europeo, pero sí es cierto que todavía está muy impregnada de la normativa medieval, que está muy impregnada de una cosmovisión medieval de las cosas, ¿sí? Hasta tal punto eso es así, que si nosotros vemos, por ejemplo, en términos legales, cuál es la legislación que prevalece en España y en la América colonial, bueno, están las leyes de India, además, ¿no? Que es toda una suerte de transformación y modificación y modernización de la legalidad en América, pero las leyes centrales son las partidas de Alfonso el Sabio del siglo XII, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para determinar cuándo hay un delito y cuándo no hay un delito, en determinados casos hay que ir a las partidas de Alfonso el Sabio, y eso no solamente, esto se los digo ahora y lo vamos a recuperar, las partidas de Alfonso el Sabio siguieron estando vigentes en el Río de la Plata después de la Revolución de Mayo. Digamos, no va a haber que esperar mucho tiempo para que exista una modernización, una transformación total de la legalidad. Que existan leyes del siglo XII en el siglo XIX dice mucho de esa sociedad. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Ahora, ¿qué tendrá que ver todo esto con Verónica Ebrard y los soldados y los patricios y los ciudadanos? Bueno, Es que ahí está el cambio. a Cuando ver. ellos toman conciencia de sí, por qué pelean, porque son soldados, y a la vez piden esa ciudadanía, por entregar el cuerpo Puede ser esto de ser considerado ciudadano a todos los hombres que portaban armas, esta conciencia de, bueno, tenemos que defendernos militarmente, Bien. y eso es lo que nos ayuda a acceder a ser ciudadanos, aunque también hablaba esto de que por más que tuvieras armas, en un momento después tenías como que tener cierto prestigio relacionado con el dinero, claro, cierto, como bueno, no me sale decirlo. En realidad viene por el lado del como cierto poder económico, algo así. Sí, a como ver. que no era suficiente. Bien. A ver, acá tenemos algunos problemas. Nosotros después, para la semana que viene no, para la otra, porque si no les voy a llenar demasiado de bibliografía y no quiero. Vamos a ver un texto de Canzanello que tiene que ver con esto, pero para el Río de la Plata. Y el texto de Canzanello les va a terminar de cerrar algunas cosas que están viendo acá para Venezuela. Y que tiene que ver con el concepto de ciudadanía. ¿Sí? ¿Qué es un ciudadano para ustedes? Alguien que puede votar. Alguien que puede votar. Alguien que tiene derechos políticos. Claro, ser elegido o elegir. Ok. Ahora, yo te pregunto una cosa. Si nos posicionamos en Inglaterra en 1880, ¿vos qué crees? ¿Que todos podían votar? No, ahí pasa lo Entonces que dice la compañera. ¿el cuerpo de ciudadanos estaba restringido solamente a aquellos que tienen derechos políticos? No, ahí tenés que tener un capital. Creo que tenías que tener, Claro, por eso. en el caso si vos eras, por ejemplo, señor, jefe de estancia, podías votar por vos, por tu hermano y creo que hasta por tu empleado, una cosa así. Bien. Claro, y si tenías como propiedades, o un negocio, tenías que ganar cierta cantidad al año, cierta cantidad al mes. Tiene una renta. Perfecto. Entonces, y podemos decir entonces que los derechos de ciudadanía se restringen pura y exclusivamente a los derechos políticos.
Y no, en ese caso no. Lo que define la ciudadanía en realidad, y es lo que viene a romper con el orden de la tradición y con el orden previo a la modernidad, podríamos definirlo, es la percepción que tiene la ley de cada uno de los sujetos. ¿Qué quiero decir? La ciudadanía básicamente está definida por una idea de abstracta igualdad ante la ley de cada uno de estos sujetos. El cuerpo social moderno está definido a partir de la noción de igualdad ante la ley. ¿Me explico? Sí. Por lo tanto, en una sociedad moderna existe un cuerpo legal que supuestamente va a juzgar a todos los individuos por igual, no importa a qué sector pertenezca. ¿Sí? Más allá que sabemos que esto es un verso, porque todo esto está tamizado por el capitalismo y por lo tanto no es lo mismo, ¿no? Las clases estarían llenas, las cárceles estarían llenas de personas de diferentes clases sociales y sabemos a cuál pertenecen la infinita mayoría de los presos en las cárceles, no solo de la Argentina, de América Latina, Estados Unidos, de casi cualquier lugar. Ok. Entonces, pero sin embargo, existe una sola ley. No hay ninguna ley que diga que dos personas que cometen el mismo delito son juzgados de manera distinta según el lugar, el origen social al cual pertenecen. ¿Se entiende? Sí, sí. Las sociedades Sí, sí. No, yo eso justo estaba pensando y se me ocurrió relacionarlo con lo que veíamos las clases anteriores, esto de que cuando el poder vuelve a los reinados, a los pueblos, como los ayuntamientos tienen que tener, no sé, 100.000 personas, que ahí empiezan los indígenas y como a decir, bueno, para sumar la cantidad nos necesitan a nosotros, entonces nosotros podemos ser ciudadanos y queremos votar o queremos ser parte y queremos que se nos represente. Sí, lo que pasa es que todavía ahí está como un poco permeado por la noción de lo corporativo. Ahí voy a esto. A ver, en las sociedades que nosotros estamos trabajando ahora, la ley, inclusive las leyes de India, todavía están sustentados en diferencias de privilegios de los sujetos según cuál es el origen al cual pertenecen. ¿Se entiende? Ahora, en relación a lo que dijo Candela antes, para que no irme por la tangente con esto, la noción de la retroversión del poder a los pueblos es una noción de retroversión a un colectivo, a una corporación, no a un cuerpo de ciudadanos abstractamente iguales ante la ley que vive en un determinado lugar, sino que el poder vuelve a ese ayuntamiento, a ese pueblo que es entendido por una corporación, no de ciudadanos, sino de vecinos, y ahí es donde yo quería ir. ¿Sí? Digo, cuando nosotros pasamos, pensemos en el texto de Brad de Patricio a Soldado. Esto es de Patricio, perdón, de soldado ciudadano a ciudadano soldado, que es este paso. ¿Okay? A ver, nosotros partimos en 1810, perdón, porque tengo el celular con volumen y no puedo hablar porque me suena, perdón, un segundito. Ahora sí. Nosotros partimos del movimiento juntista de Caracas de 1810, ¿sí? Y ese primer movimiento juntista va a sancionar leyes electorales en donde se van a definir quiénes pueden votar y quiénes no, ¿ok? Y esa ley electoral es muy restringida, es muy restrictiva. Todas las personas que son consideradas dependientes no pueden votar, ¿ok? Hasta ahí va. Y al mismo tiempo se debe constituir un cuerpo militar que va a ser quien va a defender a esa patria caraqueña. ¿Ok? Estamos hablando siempre de 1810, cuando arranca el proceso en Caracas. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las nociones que se toman en el debate para determinar si lo que se va a implementar es un sistema de milicias patrióticas, con una noción del patriciado, o un ejército permanente?
¿sí? Y en un primer momento surge la preeminencia, se le da más importancia a esta idea de la milicia patriótica por encima del ejército permanente. ¿Por qué? Porque la milicia patriótica está conformada por el cuerpo de vecinos de la ciudad de Caracas. ¿Quiénes son los vecinos? Son los que pertenecen a esa corporación política, históricamente. Cuando nosotros veamos la semana que viene la apertura del Cabildo Abierto en Buenos Aires, se va a dar un llamado a los vecinos de Buenos Aires. Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Todas las personas que viven en Buenos Aires o en Caracas son vecinos de Caracas y de Buenos Aires? No. No. ¿Y qué es lo que va a determinar que una persona sea o no sea vecina? Lo determinaba la propiedad, puede ser, según las tierras que tenía. Exacto, digamos, la propiedad, por propiedad no es solamente la propiedad inmueble o la tierra, ¿no? Sino la propiedad podía llegar a ser el hecho de tener un trabajo reconocible. Entonces podía llegar a ser alguien que vive alquilando un solar en Caracas o en Buenos Aires, pero es abogado o es médico. ¿No? Entonces, y ese trabajo le da una serie de recursos que también se entienden por propiedad. ¿Ok? Entonces, por un lado necesito tener esto, tener esta propiedad. Por otro lado, presten atención, después, ahora lo dejamos acá, pero después lo vamos a recuperar dentro de un par de clases. Tiene que estar domiciliado. Tiene que tener domicilio en la ciudad. Cuando decimos domicilio en la ciudad, no estamos meramente hablando de que tiene propiedad o que está establecido, sino que además de estar establecido en la ciudad, ese establecimiento implica un reconocimiento del resto de los vecinos de ese sujeto como vecino. Para que ustedes tengan una idea. Por ejemplo, una persona podía venir de España y para ser considerado vecino, se pasó un gato por detrás, para ser considerado vecino, tenía que tener 10 años de residencia en un lugar. ¿Y por qué tenía que tener 10 años de residencia? ¿Solamente es una cuestión de tiempo? No, se supone que también eso es el tiempo necesario dado para que el resto de la comunidad de vecinos lo reconozca, lo conozca y lo tenga presente como una persona, entre comillas, de bien. ¿Sí? O sea, una persona es vecina en la medida de que el colectivo al cual uno pertenece lo reconozca como tal. ¿Sí? Y muchas veces los vecinos, para ser considerados vecinos, debían presentar una solicitud para ser reconocido como tal ante el cabildo de la ciudad. Y era el cabildo el que determinaba si era o no era tal sujeto vecino. ¿Sí? Y otra cosa que tenía que tener un vecino es que tenía que estar casado. No es una cuestión menor, después lo vamos a ver más adelante. La cuestión del pater familia es muy importante porque es lo que da entidad política también a un sujeto, ser cabeza de familia. ¿Se entiende? Bien, ahora... Es muy la Roma antigua. Exactamente. Exactamente. Esta milicia patriótica está sostenida bajo la idea de que solo los vecinos que tienen derechos políticos, que tienen derecho de peticionar ante el cabildo, que tienen derecho de utilizar las aguas y los bosques circundantes de la ciudad, que tienen una serie de derechos sociales, políticos, económicos, tienen una obligación, que es la obligación de la defensa de la patria, la defensa de la ciudad, la defensa de la res pública, la defensa de la república. ¿Se entiende? Claro. Por eso, lo que nosotros tenemos acá es una preeminencia de una noción patricia, porque son los patricios los que pertenecen al cuerpo de vecinos. Son las personas que tienen una jerarquía superior. ¿Se entiende? Sí. Ahora, nosotros en el texto de Brad, hay como diferentes mojones en la historia de Venezuela. Uno de esos mojones es 1811, 1812,
Faltan 10 minutos para que se cumpla el tiempo. Cuando termina el tiempo nos volvemos a incorporar, ¿ok? Digamos, ahí lo que ustedes tienen que ver es, digamos, uno de esos mojones es 1811, 1812, es el momento de la expansión militar, la toma de algunas ciudades que no se subordinan a Caracas, el inicio de la guerra ya de independencia en contra de las tropas españolas que van llegando. Y lo que se ve ahí es un proceso de lo que Alperín Dongui denominaría como la militarización de la política, ¿no? Cada vez más el sector militar ocupa un rol fundamental, dado específicamente por el propio desarrollo de la guerra. ¿Ok? Ahora, este desarrollo, esta militarización de la vida, también implica la necesidad de ir incorporando a todos estos sectores que se van a ir sumando a las milicias a la vida política. Lo que, digamos, como obviamente esta noción de la milicia patriótica para enfrentar semejante esfuerzo militar no alcanza, es necesario incorporar a esas milicias un montón de sectores sociales que hasta ese momento no hubieran tenido ningún tipo de participación. ¿Explicó? Entonces ahí van a incorporarse sectores de las castas, sectores populares, un montón de gente a lo que nunca hubiera tenido esa posibilidad de participación política. ¿Sí? Esto que pasa en Venezuela pasa acá también. Sí. Entonces lo que termina sucediendo ahí es como para el Río de la Plata, esto Canzanello lo explica muy bien, es una expansión no de la ciudadanía, sino una expansión de la vecindad. Cada vez más personas empiezan a ser consideradas vecinos. Claro. ¿Sí? Y eso va a tener una repercusión en los aspectos políticos, que son aspectos vinculados con la representatividad. Entonces vamos a ver cómo, especialmente en la Constitución de la Angostura de 1819 y en la de Cúcuta de 1821, se empieza a darle participación y derechos políticos a un montón de sectores por el mero hecho de ser parte del ejército. Sectores populares que antes nunca hubieran podido elegir a nadie. ¿Me explico? Profe, una pregunta. Sí. O sea que ellos son vecinos por el simple hecho de que participan en la milicia, pero no son vecinos por cumplir los, digamos, los requerimientos. Lo que pasa es que esos requerimientos son los que se van aflojando. Okay. Son los requerimientos que se van aflojando. Porque lo que empieza a cambiar acá es cuál va a ser el aspecto central para ser tomado en cuenta un sujeto en términos como políticos. vecino. El aspecto central acá ya va a dejar de estar vinculado con lo patrimonial y con el prestigio de pertenecer a un cuerpo patricio, para tomar en cuenta como factor fundamental lo que va a ser lo que se denominaría la virtud republicana, la entrega de su vida por el bien de la patria. ¿Y cuál es la corporación que entrega su vida por el bien de la patria? La milicia. La milicia. O sea que la vecindad va a ser funcional. La vecindad va a ser funcional a la milicia, entonces. Va a ser funcional a la guerra, en realidad. Porque en realidad lo que prevalece ahí es la guerra. Es la guerra, la experiencia militar, la experiencia guerrera es lo que va a ir definiendo los aspectos de incorporación o de exclusión de los sujetos del cuerpo de vecinos. ¿Me explico? ¿Ok? Sí. Siempre pensemos que estamos en... ¿Cómo? Que ahí entra todo el barrio de Belgrano. Ponele. Porque ahí están los arribeños, ahí están los soldados de la independencia, están los pardos, son todos los que integran los cuerpos, y la mayoría eran de negros, de sambo, había de todo. Exactamente. Exactamente, pero lo que pasa es que después veremos el caso del Río de la Plata. El Río de la Plata lo que vamos a tener es una continuidad de incorporación de estos sectores. En cambio, en el caso de Venezuela hay una ruptura. Ya desde Cúcuta en adelante lo que empieza a haber es un proceso de exclusión de estos sujetos. Las constituciones que se van a ir sancionando lo que van a tender es a empezar a limitar primero el poder de los liderazgos militares, a quienes son considerados peligrosos porque son los que tienen llegada a los sectores populares, y los que tienen llegada a los sectores populares tienen la posibilidad de la movilización militar, y por lo tanto tienen el poder. ¿No? Entonces, esta idea de la república sustentada en la toga y la espada,
que la toga y la espada son aliados, es el sabio que piensa las leyes y es la espada que pelea por el establecimiento de la nación. Después de mediados de los 20 hasta los 30 van a empezar a entrar en conflicto. Y el sabio va a empezar a ver con desconfianza la espada. Y las jefaturas de esa espada en realidad van a pertenecer en términos de clase al mismo sector de los sabios. Entonces va a empezar a haber un proceso de exclusión de todos estos soldados que además tienen un montón de problemas económicos porque son los soldados de Bolívar que llegaron hasta Ecuador y a Perú para seguir con la guerra. Cuando vuelven, los tipos no tienen nada y además son excluidos de su posibilidad de participación política. Entonces va a empezar a haber legislación electoral que no les permite la posibilidad de la elección, y mucho menos ser elegido, obviamente. Y va a empezar a haber un proceso de llamémosle, elitización de la vida política, ¿sí? Un proceso donde se van a ir constituyendo oligarquías que van a tratar de limitar la incorporación electoral de los sectores populares. La participación política de los sectores populares va a seguir existiendo en los hechos a través de las guerras civiles, especialmente porque pensemos que especialmente Colombia, Venezuela en menor medida y Colombia van a seguir un proceso de guerra civil durante muchísimo tiempo y los sectores populares van a participar de esa guerra civil y esa participación les va a dar participación política. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, eso, ahora, digo esto como para cerrar una cosa, en el Río de la Plata es distinto, porque la ley electoral de Buenos Aires de 1821 lo que hace es integrar, no excluir. Después charlaremos sobre Martín Rodríguez Rivadavia, la feliz experiencia, y si esto, por qué se sancionó una ley electoral tan abierta y tan, entre comillas, democrática, a diferencia de lo que sucede en el resto del mundo, que tienden a limitar la participación de los sectores populares. En Buenos Aires lo que se tiende es a incorporarlo. Y en muchos casos, muchas provincias van a seguir el ejemplo de Buenos Aires, otras no, ¿sí? Pero, por eso digo, en el caso de Buenos Aires, digo el Río de la Plata, Buenos Aires como eje, porque después muchas provincias, insisto, copian lo que sucede institucionalmente en Buenos Aires, después de 1820. Hay un proceso más de inclusión en términos políticos, más que de exclusión. ¿Se entiende? Bueno. Eso con respecto a Venezuela. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿No? No. Bueno, hagamos una cosa. Sí. Dale. Yo cuando leía el texto de Brad, cuando habla después de como una constitución de Colombia, pero digo, en ese momento, ¿Colombia era parte separada de Venezuela o entraba como dentro de lo mismo? No, nosotros tenemos un proceso que va entre el 24 hasta mediados de los 30, en donde se va a constituir la Confederación de la Gran Colombia, que es el momento en donde Venezuela, Colombia y Ecuador están incorporados. Lo que pasa es que es un proceso que dura poco tiempo y es muy conflictivo, y va a terminar con la disgregación de los tres estados que son los que conocemos actualmente. La Constitución de Cúcuta es una constitución de la Gran Colombia. ¿Sí? Después de los 30 ya desaparece esta experiencia confederativa. Algo parecido va a suceder en Centroamérica. Durante unos años se va a producir la Confederación de Centroamérica y luego se va a dispersar en los estados de Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. ¿Sí? Chicos, cortamos porque faltan segundos y nos volvemos a incorporar todos de nuevo. ¿Dale? De hecho.